Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Directo Marca Sevilla. Juan Antonio Pineda. 2 minutos pasan de la 1 de la tarde. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a Directo Marca Sevilla en este martes 19 de agosto, segundo programa de la temporada. Hasta el parón de selecciones de septiembre vamos a estar acompañándote con este horario de verano de 1 a 2 de la tarde, en una semana, como decimos, con mucha actualidad, con muchas noticias. Estamos en el tramo final del mercado de fichajes y ya ha comenzado la Liga. De hecho, ya comenzó para el Sevilla el domingo y ayer comenzó para el Real Betis Balompié, en ese partido disputado a las 9 de la noche ante el Elche en el Martínez Valero, donde el equipo de Manuel Pellegrini consiguió un punto ante un recién ascendido como es el Elche de Eder Sarabia. En un partido que luego vamos a analizar con detenimiento, donde el Betis fue superior, sobre todo en la primera parte, donde quizá intercambio de golpes, en ocasiones claras de gol, el Betis fue claro merecedor de la victoria, mereció algo más porque se puso muy pronto por delante y tuvo oportunidades claras para haber hecho el segundo, pero donde el Betis en la segunda parte dio la sensación de no estar jugando al 100% y sobre todo de tener carencias importantes en la plantilla y en el once inicial. Ayer ya planteamos ese debate de si el Betis era mejor o peor equipo en cuanto a once de lo que era el año pasado. En el once inicial, por ejemplo, del partido de ayer, faltaban futbolistas fundamentales como Johnny Cardoso, que se ha marchado, como Anthony, que no está y veremos si vuelve, y como Isco Alarcón, que no va a regresar hasta el mes de noviembre. Por tanto, el Betis de ayer era claramente peor que el Betis de la pasada campaña. Pero hay más, hay posiciones que no están bien cubiertas. Luego vamos a estar con Agustín Varela, que me pegó un toque ayer muy alarmado por la planificación del Real Betis Balompié cuando terminó el programa y me pidió por favor hacer un breve paréntesis en su periodo vacacional para dar su opinión sobre lo que está ocurriendo en el mercado del Betis. Luego lo vamos a analizar porque al margen de estas posiciones da la sensación, por ejemplo, de que el Betis es claramente mejorable tanto en el pivote, donde falta un futbolista, como en los laterales. Y me explico. Ayer como titular, Héctor Bellerín, un futbolista que era un descarte claro el año pasado. Ayer como lateral zurdo, Ricardo Rodríguez, un futbolista que muy posiblemente vaya a abandonar la entidad. De hecho, el Betis está como loco por quitárselo de encima. Por tanto, el 11 inicial de la primera jornada de Liga, que va a ser distinto al de la jornada 4 cuando haya terminado, es un 11 que dista mucho de ser un equipo competitivo para lo que necesita el Betis esta temporada, que va a jugar 3 competiciones y que va a pelear por dar ese saltito tanto en Liga como en la competición, en la segunda competición continental. Y se notó también mucho, pese al mensaje de Pellegrini en rueda de prensa, que el entrenador no estaba satisfecho, porque hizo solo 3 cambios durante el partido, solo 3 cambios y no tocó al resto del banquillo, donde, hay que decirlo también, no había demasiadas alternativas para mejorar lo que había sobre el terreno de juego. Vamos a hablar tranquilamente del partido, vamos a escuchar a los protagonistas, tanto a Pellegrini como a Altimira como a Marc Bartra, y vamos a hablar de un nombre propio que puede reforzar al Real Betis Balompié en los próximos días. Cuentan los compañeros de Diario de Sevilla que el Betis se ha fijado en Javi López, lateral zurdo de la Real Sociedad. Lleva una temporada en el conjunto donostiarra donde no ha terminado de convencer. Lo firmó a cambio de 6,5 millones de euros del Alavés, donde sí hizo buenas temporadas. Y vamos a contar detalles, porque nos hemos puesto en contacto con su entorno y con los compañeros de San Sebastián para contar detalles de cómo está la operación. Una operación que está claramente
supeditada a la venta, a la marcha de Ricardo Rodríguez. Eso en el Real Betis Balompié, pero también hay que hablar mucho de la actualidad del Sevilla, un Sevilla que ya se dejó los primeros 3 puntos en la primera jornada y que tiene mucho trabajo por delante hasta el cierre del mercado para reforzar la plantilla. Lo primero que se debe cerrar, la venta de Loic Badé al Bayer Leverkusen. Cuentan los compañeros de la prensa de Francia que está prácticamente cerrado el acuerdo entre clubes y el Bayer Leverkusen, si no ocurre nada raro, va a pagar algo más de 30 millones de euros por el central internacional del Sevilla. Una operación, 30 kilos, que incluye la cantidad fija y la cantidad de variables. Es una gran venta, una venta que le va a permitir al Sevilla tener margen de maniobra y margen de movimientos para inscribir a futbolistas, pero una venta que merma muchísimo la plantilla, una plantilla ya de por sí cogidita con pinzas. Por tanto, vamos a analizar la operación de Badé y vamos a hablar de lo que tiene que firmar el Sevilla de aquí a final de mercado. Faltan 2 centrales si se marcha Badé, falta un lateral derecho si se marcha Juanlu, que todo hace indicar que sí, y faltaría también un lateral zurdo porque Matías Almeida no cuenta con Adrián Pedrosa. Al margen de un centrocampista creativo, al margen de algo más arriba, si no termina de contar con Isaac Romero, que lleva una temporada y media totalmente negado, en definitiva, posiblemente el 70 o 80% del trabajo de Antonio Cordón se va a resumir en estos 11-12 días que quedan para el cierre del mercado, a ponerse las pilas, a trabajar y dejarse de tanta palabrería en sala de prensa. Y en el tramo final, como cada martes, vamos a hablar también de baloncesto. Por desgracia, las noticias que nos llegan del club principal del baloncesto en nuestra ciudad son muy negativas. Si han estado al tanto durante el verano, el Betis Baloncesto, ahora llamado Baloncesto Sevilla, pues está muy cerca de caer en causa de disolución y de desaparecer como club deportivo y como entidad, como empresa. Consiguió el ascenso a Primera División, a Liga Endesa, a ACB en la cancha, con mucho mérito, pero una nefasta gestión desde que el Betis lo tomara, esas 2 ventas y esta gestión por parte del presidente último, Pedro Fernández, va a desembocar en la desaparición de este conjunto que tiene casi 38 años de historia. No se inscribió en Primera FEP, no ha cumplido los requisitos que exige la Liga Endesa para ser inscrito en la primera categoría, lo reclamó judicialmente y no se le concedieron las cautelares, por tanto se están marchando los jugadores, se ha marchado el entrenador y todo hace indicar que en las próximas semanas o meses esto va a entrar en causa de disolución y nos vamos a quedar solamente con el Insolac Caja 87 en la tercera categoría del baloncesto nacional como equipo representativo de Sevilla. Estaremos con José Antonio Jiménez, compañero de Mucho Deporte, que maneja perfectamente este tema y que nos lo va a explicar también a las 1000 maravillas. Y por supuesto les pedimos la opinión a los oyentes de esta casa sobre lo que ocurrió ayer en el Martínez Valero, sobre la venta de Badé, que les parece esa cantidad de 30 kilos, y también sobre la situación del baloncesto. ¿Dónde pueden participar? Pues en Twitter, @rmarcasevilla, en la cuenta del programa. Si prefieren hacerlo a través de las notas de audio, el 660 50 5709 es el buzón ya activo para que vayan dejando sus notas. Nuestro compañero Gonzalo Blasco me ayuda también a hacer este directo Marca Sevilla, que te acompaña hasta las 2 de la tarde. Vamos a vender un par de cositas, no te vayas porque a vuelta vamos a analizar el Elche Betis de la primera jornada. Radio Marca. La actualidad, los protagonistas, el mejor análisis. Si te apasiona el baloncesto, tu casa es Nos Gusta el Básquet. La madrugada del martes al miércoles de 2:30 a 3:30 tienes una cita con Carlos Santos. También disponible en las principales plataformas de podcast. Una oportunidad más para demostrar al mundo de que estamos hechas las mujeres. Es campeona olímpica, Sandra Sánchez. ¡Colga dentro del área, la pega, gol! Os hemos acompañado en todos vuestros éxitos y seguiremos haciéndolo cada jueves y siempre que quieras en el podcast En Femenino Singular con Natalia Freire. Hola, yo soy mujer y sí escucho Radio Marca. Si juegas al golf habitualmente, este es tu programa. Y si no lo haces, también.
Porque en Bajo Par sabrás de lo mejor del golf, de los grandes jugadores y jugadoras, de gastronomía, viajes, destinos increíbles, los mejores torneos del mundo y los campos con un secreto especial. Profesionales, amateurs, chicos y chicas, los sábados de 9 a 11, una hora menos en San Andrews, en la radio del golf, en Radio Marca, con Guillermo Salmerón. Bajo Par, el golf para todos. ¿Quieres ser parte de Radio Marca Sevilla? Mándanos tus comentarios, tus críticas, tu visión del deporte sevillano y de los temas de interés al correo directo marcasevilla@gmail.com y a nuestro Twitter @rmarcasevilla. Te esperamos. Radio Marca. You're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. 12 minutos, pasan de la 1 de la tarde, esto es Directo Marca Sevilla, vamos a comenzar el programa de hoy, martes 19 de agosto, analizando la primera jornada en clave verde y blanca, ese partido entre el Elche y el Real Betis Balompié que se saldó con empate, en un encuentro donde el Betis fue superior en la primera parte, se puso muy prontito por delante gracias a un buen tanto de Aitor Rival, que volvió a demostrar que es un futbolista muy interesante para cualquier plantilla, porque es polivalente, puede jugar en cualquier posición y tiene gol, buen pase también de Rodrigo Riquelme, que tiene mucha calidad a la hora de dar esas asistencias, pero es cierto que el choque del Real Betis Balompié dejó sensaciones muy agridulces por la intensidad del equipo en la segunda parte, que fue inferior al Elche, a un equipo recién ascendido que tiene las limitaciones propias de un equipo de esa entidad, y un Betis además que demostró en la primera jornada de Liga que esas dudas que ha generado durante la pretemporada se siguen evidenciando porque tiene carencias importantes en la plantilla. Faltan jugadores que estaban el año pasado, algunos se han marchado como Johnny Cardoso, otros están lesionados como Isco, Anthony vamos a ver qué termina ocurriendo. En cualquier caso, 3 titulares indiscutibles, 3 futbolistas diferenciales que ayer, por ejemplo, no estaban en ese 11 inicial de Manuel Pellegrini. Y luego también está el tema de los laterales. Y para analizar tranquilamente el partido de ayer y la planificación del Betis, he querido recurrir al director de este programa, que está de vacaciones, pero tenía muchas ganas de hablar un ratito, viene con las pilas cargadas y ya me escucha al otro lado del teléfono mi querido Agustín Varela. Agus, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Pineda, oyentes? Muy buenas. Bueno, ¿dónde andas? Que se escucha por ahí jaleo, imagino que estarás por alguna playa andaluza revolcándote en la arena. Estoy en Sanlúcar de Barrameda, estoy no está mal. hasta el viernes que ya me incorporaré para el primer partido del Betis en casa, ante el Alavés. Bueno, estás de vacaciones, llevas un tiempo desconectado con la familia, pero muy pendiente de la actualidad verde y blanca, viendo todos los partidos del Betis en la pretemporada y también viendo y analizando con detalle lo que ocurrió ayer en el Martínez Valero. ¿Qué te pareció? Pues efectivamente, y tú lo has expresado creo perfectamente, ¿no? La primera conclusión que hay que sacar, yo creo que eso es una evidencia, que a día de hoy el Betis tiene bastante peor equipo que cuando acabó la temporada. No solo porque falte Isco, que es el faro y guía del equipo, sino porque, como tú bien has señalado, no están 2 futbolistas capitales que no han sido sustituidos, Johnny Cardoso y Anthony, ¿no? Que hasta el momento, como digo, lo de Anthony está por ver, que vaya a venir de nuevo al Betis, y lo de Johnny Cardoso, pues un futbolista que era muy importante y que tiene que ser sustituido y que no lo ha sido. Llama mucho la atención también el capítulo de refuerzos que ahora analizaremos, ¿no? Pero el hecho de que ayer solo apareciera en el campo, quito la portería porque, bueno, Pau López evidentemente también es un refuerzo, pero que en el campo solo apareciera Riquelme y que el resto de refuerzos no estuviese ninguno, eso también yo creo que quiere decir que no sé si Pellegrini ve a esos futbolistas como refuerzos. Lo que quiero decir con esto es que hasta el momento, salvo de destellos de Riquelme, al Betis no ha llegado ningún futbolista que marque la diferencia, que tú veas y digas este es un refuerzo de verdad y este es un futbolista que va a aportar mucho. Es verdad que hay que esperar a Nelson de Osa,
que ha venido también lesionado, y vamos a ver qué puede ofrecer. Pero ayer el equipo dejó muchas dudas, como viene haciendo en pretemporada. El equipo encaja siempre. Creo que el último partido que se quedó sin encajar fue ante la Unión Deportiva Las Palmas. Fíjate de cuándo te estoy hablando. Es un defecto que sigue teniendo el equipo. Encaja porque defensivamente no es fiable y porque en el centro del campo falta un futbolista fundamental, que es ese jugador que, bueno, pues que hace la raya, que ayuda en defensa y que obviamente cierra espacios. No son futbolistas de esas características ni Altimira ni Fornals. Y en ataque, pues el equipo previsible, porque Lo Celso, salvo algún que otro destello, no le cogió el aire al partido. Y arriba, al Betis le falta gol. Al Betis le falta gol porque evidentemente Cucho es un futbolista que te va a aportar goles, que es un jugador que viene haciendo las cosas bien, pero si el Betis quiere dar ese paso diferenciador respecto a otros equipos, tendría que hacerse con un futbolista arriba que, bueno, pues marcara también las diferencias. Claro, con las diferencias oportunas con la temporada 2004-2005, donde el Betis se metió en Champions y ganó la Copa, era una temporada muy importante para el Real Betis Balompié, que lleva un crecimiento sostenible en las últimas temporadas, pero que es cierto que tiene ahora la oportunidad de dar ese golpe encima de la mesa para intentar aspirar a un poquito más en Liga, es decir, pelear por esa cuarta plaza que está muy abierta en los últimos años e intentar dar ese paso también adelante en la segunda competición continental. Pero claro, para eso, y tú lo decías, no solo hay que firmar fondo de armario, jugadores número 18, 19, 20 de la plantilla, sino que hay que firmar futbolistas que vengan a competir, que marquen la diferencia, que vengan a marcar la diferencia, competir en el once titular. Y sobre todo la figura de ancla de Johnny Cardoso, que no se ha suplido con De Osa porque son dos jugadores totalmente distintos, es una posición muy importante tácticamente en un equipo y que se nota más cuando el jugador no está, quizá, que cuando está en el terreno de juego. Sin duda, sin duda. Y además, añado lo que tú decías, el hecho de que en esta temporada, tanto Athletic Club de Bilbao como Villarreal, y tú sabes lo que es eso, estén en Liga de Campeones con el desgaste que ello conlleva, pues sería una buena oportunidad efectivamente para que incluso el Betis, estando en competición europea, pudiera dar el salto. Pero para dar el salto, al Betis le hacen falta todavía 3 o 4 futbolistas de aquí al cierre de mercado. Yo no voy a valorar del todo hasta que esté terminada la planificación, no voy a hacer un balance global. Pero en el balance parcial se puede decir que faltan muchas cosas y que a mí me da la sensación, Pineda y queridos oyentes, a mí me da la sensación de que se ha tirado mucho dinero. Y ahora indagaremos también en este asunto y ahondaremos en este asunto. Claro. No está el Betis, para mí, en disposición de gastar 6 millones de euros por un cuarto central de Argentina, que de momento ya estamos viendo que no está contando mucho para el entrenador, y sobre todo no tiene sentido cuando al Betis le falta tanto gol gastar otros 6 millones de euros en un futbolista joven, que es un melón por calar y que puede ser una bomba, yo no lo niego, de aquí a un tiempo, para cederlo. Creo que ahora mismo el Betis no está en disposición de ello. Más allá de todo esto, a mí me parece que 9 millones de euros por Nathan creo que es una cantidad bastante alta, lo que se ha pagado por Rodrigo Riquelme también. El Betis lleva gastado mucho dinero, muchísimo dinero, y la principal preocupación es que, a pesar del dinero que se ha gastado, el equipo no se ha reforzado convenientemente. Esa es la sensación que da el equipo hasta ahora. Y sí, alguien puede decir, con toda la razón del mundo, que no ha terminado el mercado. Vamos a ver, pero todavía queda mucho trabajo por delante. Yo coincido contigo en que las inversiones de Valentín Gómez y de Gonzalo Petit son inversiones muy arriesgadas, porque el Betis no es precisamente un equipo que pueda derrochar el dinero, porque ya vemos que tiene que vender todos los años para cuadrar cuentas, y más allá de eso, pues volvemos a incidir o insistir en el tema de las salidas. Hay futbolistas que están en la plantilla, Gus, claro, que tienen que dejar hueco para que lleguen otros, y futbolistas que, por ejemplo, ayer quedaron claramente retratados, y hablo de 3 nombres. Uno, que ayer tuvo que ser titular y que el club está como loco por quitárselo encima, que es Ricardo Rodríguez. Otro, como el Chimi, que es un dinero que en su día se desperdició porque no ha aportado nada. Y otro, que es verdad que el año pasado hizo buena conference, como Bakambu, pero es que tiene un rendimiento con muchos altibajos. Son 3 de los futbolistas que claramente sobran en el Betis. Especialmente sangrante, Pineda, para mí, es el asunto del lateral zurdo. Desde que se fueron Abner y Miranda, sí, lo están oyendo bien los oyentes, Abner y Miranda, el Betis no ha sido capaz de mejorar el lateral izquierdo. El Betis ha traído un futbolista para el lateral izquierdo que juega, yo creo que es un futbolista para jugar más en un sistema con 3 centrales y 2 carrileros. Hablo de Junior porque es un futbolista que llega bien, que tiene potencia y llega bien arriba, pero que tiene carencias en defensa. Tanto es así que ayer, como tú bien dices, prefiere alinear Manuel Pellegrini a Ricardo Rodríguez antes que al supuesto refuerzo que ha venido para el lateral zurdo. Esa es una cuestión, insisto,
que en el Betis siguen teniendo, yo creo que muy presente el asunto del lateral zurdo, tanto es así que ahora hablaremos, lo de Javi López, parece que estaría al caer, según han informado los compañeros de Diario de Sevilla. Y después los otros dos nombres. Bakambu es verdad que hizo algún que otro gol importante en la competición europea, la pasada temporada, pero creo que es un futbolista más que amortizado deportivamente hablando ya. Y lo del Chimi es incomprensible. A mí me debería explicar alguien qué hace el Chimi en el Betis. Ya no es qué ha hecho, sino qué hace este futbolista en el Betis, que cuando sale no aporta absolutamente nada. Ayer tuvo una contra clarísima que desperdició y en un momento dado le puede cerrar el paso a futbolistas como, por ejemplo, Pablo García, que vienen apretando desde atrás. Son jugadores que no tendrían que estar ya en la plantilla del Betis y que es otro de los déficits que está teniendo, como tú bien decías, las salidas en esta planificación deportiva. Y lo de Javi López, bueno, pues vamos a ver. A mí es un futbolista que, te soy sincero, a mí en el Alavés me gustó. En el Alavés me gustó la campaña que hizo, lo firma la Real Sociedad, donde no ha experimentado el crecimiento que se esperaba. Pero claro, es que el Betis va a pagar, según apuntan, 6 millones de euros por un futbolista que creo que la Real pagó un poco más por este jugador y va a pagar prácticamente lo mismo por un futbolista que no viene precisamente de destacar en la Real. En fin, esperemos que esta vez sea la buena para el lateral zurdo, porque insisto que es una posición donde el Betis tiene un problema importante desde que se fueron, fíjate los nombres que te estoy comentando, Abner y Miranda. Y necesita reforzar esa parcela con alguien que sepa defender, porque yo coincido contigo, a mí Junior me parece un jugador muy interesante en ataque, que cuando juega un sistema de 5, pues como carrilero, pues tiene mucha más libertad, pero luego sufre mucho en defensa, y en defensa de 4, pues puede sufrir, es una realidad. Claro. Yo he preguntado en San Sebastián, nuestro compañero John Cueva nos dice que la información de los compañeros de Diario de Sevilla es la que tienen ellos también, que se presentó una oferta un poquito más a la baja que la Real rechazó, que por 6 kilos la operación seguro que se va a desbloquear, pero claro, esto es un movimiento totalmente supeditado a la marcha de Ricardo Rodríguez, un Ricardo Rodríguez que cobra 2,5 millones brutos y que el Betis entiende que como no da ese rendimiento que equivalga a lo que cobra, si consiguen quitárselo encima, pues mejor que mejor. Te hago la última, ¿qué posiciones entonces esperas que pueda reforzar el Betis? Porque son muchos movimientos los que pueda haber en un Betis que ya tiene la plantilla reforzada en torno al 40% de los jugadores del año pasado, ¿no? Sí, bueno, más allá de lo que hemos comentado, harían falta más futbolistas. Yo creo que es prioritario lo del lateral zurdo. Se va a cerrar seguramente lo de Javi López, porque estamos hablando de una cantidad de dinero muy similar a la que pagó la Real Sociedad, que va a recuperar casi la inversión que efectuó en este futbolista, sin, insisto, haber rendido en el conjunto de Donostierra. Indudablemente la posición de Johnny Cardoso, que no ha sido cubierta, porque tú hablabas de Osa, que es un futbolista que juega en otra posición más adelantada. Si viene Anthony, pues bien, estará cubierta esa posición, pero si no, el Betis tendrá que buscar a un futbolista ahí en esa banda, y yo creo que un delantero, ¿no? El Betis ahora mismo tiene que dar salida a Bakambu, porque yo creo que, insisto, siendo un jugador aprovechable y que hace sus goles y que hace cosas, creo que al equipo o al futbolista, mejor dicho, a Cucho no le puedes cargar toda la responsabilidad del gol en el conjunto verde y blanco. Y antes de terminar, para no quedarnos también, como dirán los oyentes, solo en este análisis, no me tengo que detener también ayer en el entrenador. No es de recibo que después de un cooling break, de ese tiempo que tú sabes que hay para hidratarse, sí, justo después de eso, llegara el gol de la forma que llegó. Esto es cuestión de entrenador. Aquí el entrenador en ese tiempo, Pineda, le tiene que poner las pilas al personal, tienen que salir de nuevo rebrincados al campo, y el Elche en el tanto, justo después de ese tiempo para la hidratación, se permitió el lujo de pasear la pelota por el área del Betis con total y absoluta comodidad. Los cambios tampoco me gustaron. También hay que señalar en este caso a Pellegrini para que la gente que está escuchando la radio, bueno, pues no solo diga que nos quedamos en la planificación y nos quedamos en los futbolistas. También, insisto, hay que quedarse con este detalle, el gol que llega justo después del tiempo de hidratación y los cambios y la gestión del partido. Pues perfectamente analizado todo lo que ocurrió ayer y el futuro a corto plazo del Real Betis Balompié. Agus, que disfrutes lo que te queda de vacaciones y te escuchamos el viernes narrando el Betis en ese debut del Betis en la Cartuja. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo. Agustín Varela, director de este programa, apurando también su etapa de vacaciones, muy pendiente de la actualidad del Real Betis Balompié, como no puede ser de otra forma. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora, a la 1:25 de la tarde, en directo Marca Sevilla, es escuchar las palabras, las valoraciones de Manuel Pellegrini al término del partido.
unas valoraciones que dejaron dudas, que hubo alguno que otro que estaba enfadado en las redes sociales, que le pedía un pelín de ambición. Yo creo que el mensaje del entrenador siempre es institucional, es un mensaje público agradable y seguro que aprieta las tuercas a los jugadores de puertas para adentro. Manuel Pellegrini ayer en sala de prensa. Bueno, yo creo que el partido tenemos que dividirlo en dos partes, en el juego colectivo, tanto en defensa como en ataque. Me deja más que contento. El primer partido del año jugábamos de visita. Creo que defensivamente Elche no tuvo más que la ocasión del gol y un remate cruzado en el primer tiempo. Y ofensivamente tuvimos 3 o 4 ocasiones de gol clarísimas, mano a mano con el portero, como para haber definido antes el resultado del partido. Así que, como digo, contento de la parte colectiva y bueno, ya amargado por los 2 puntos que perdimos aquí. A pesar que yo siempre he dicho que un punto de visita es bueno, creo que como se dio el partido en los 2 tiempos, en los 90 minutos, merecimos más que ampliamente el haberlo ganado. Buenas noches, míster. En directo para Tiempo de Juego, Cristian Egea. ¿Le ha sorprendido el Elche de Sarabia en el día de hoy, un recién ascendido? No me sorprendió para nada, porque sabemos cómo el estilo de juego que tiene Sarabia en sus equipos, un equipo que tiene mucho dominio de balón, se lo dejamos dominar en el campo de ellos. Por otro lado, es un equipo normalmente son equipos más ofensivos que defensivos, por eso creo que defensivamente trabajamos muy bien, porque prácticamente no llegaron a portería, así que creo que el Elche va a hacer una buena campaña en primera y como digo, creo que en cuanto a nosotros, para ser el primer partido del año, colectivamente estoy más que conforme. Sí, míster, buenas noches, Felipe Canal, Sonda Cero. ¿Hasta qué punto crees que ha condicionado el partido y el resultado, la cantidad de bajas que teníais y bueno, también la situación de los 2 equipos, que parece que estáis más pendientes del mercado que en este inicio liguero? No, la verdad que pasé la 6ª temporada aquí en el Betis y nunca he dicho que por los jugadores que están lesionados no ganamos el partido. Creo que con los equipos que plantamos tuvimos el juego necesario como para haberlo ganado. Nosotros no estamos pensando en ningún jugador que pueda venir ni pensando en el futuro, estamos pensando en el partido de hoy. Hicimos el partido correcto para haberlo ganado, así que estamos solamente concentrados en ganar hoy día. Hola, mister Tito González, Mediaset, el desmarque. Aún así el resultado es negativo ante un rival recién ascendido, ¿no? Es decir, usted habla bien del equipo, pero el equipo quizás no ha dado las prestaciones que se podían esperar ante un rival que aparentemente es inferior, ¿no? No, rivales inferiores no hay nunca en la Liga Española, sino es cosa de ver los resultados después durante el año. Jugando de visita siempre va a ser más complicado, mucho más un equipo que viene recién ascendido, donde tiene toda la motivación de su gente. Por eso que, vuelvo a reiterar, dividí al comienzo lo que es un funcionamiento del equipo colectivo, que no tengo nada que reprochar, ni defensivamente, donde prácticamente no nos llegaron a portería, ni ofensivamente, donde tuvimos ocasiones de gol clarísimas para haber terminado el partido. Estamos a principio de temporada, lamentablemente, como digo, quizás nos quedamos más conformes con lo que sucedió con los 3 puntos, pero no hay mucho que reprocharse a esta altura del año. Manuel, José Manuel Oliva para Tiempo de Juego del partidazo. Hoy se le escapó al equipo 2 puntos. Han aparecido jugadores en el equipo como el caso del Chimi Ávila, Bacambo en el tramo final, Ricardo. No sé si son jugadores que cuentan para usted para la temporada, y también le quería preguntar de paso si cree que en estos días que quedan todavía de mercado falta que el club haga mínimo un par de incorporaciones importantes para elevar el nivel de la plantilla. Gracias. Bueno, todos los jugadores que están en este momento en la plantilla contamos con ellos, así que creo que los que entraron hoy día, tanto Chimi como Agambú, aportaron lo que tienen que aportar, así que en ese aspecto, estando aquí, son jugadores absolutamente considerados, como todos los que se rumorea, como Ricardo Rodríguez, como Mikel Lozada, están todos jugando y van a seguir jugando. De aquí lo que pase a final del cierre de pase, ya veremos, ¿cierto?, qué es lo que se puede conseguir. Por lo menos por la hora estamos pensando en estos 4 partidos antes que se produzca el cierre, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos. Las palabras de Manuel Pellegrini al término del encuentro en esa sala de prensa del Martínez Valero, y en zona mixta también comparecieron un par de jugadores del Real Betis Balompié. Vamos a escuchar en primer lugar a Marc Bartra, uno de los capitanes. Sí, yo creo que las ocasiones más claras hemos tenido, aparte del gol, como 3-4 ocasiones muy claras para matar el partido. Estoy orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo sin balón. Creo que todos, desde los de delante hasta los de detrás, en el sentido de que creo que hemos sido un equipo ordenado, compacto. En esas recuperaciones hemos hecho daño, hemos luego tenido también para hacer el 0-2, y esa ha sido, creo, un poco
lo que hay que mejorar, ¿no? Acabar de matar el partido, porque claro, al final en cualquier momento pues bueno, el último tiro a puerta pues nos han hecho el empate. Sí, al final el Elche es un equipo que creo, bueno, que han hecho un gran partido, sobre todo con balón. Es un equipo que te somete, que te tiene la posesión de balón, y nosotros pues hemos estado defendiéndonos ordenados, muy solidarios, con esa humildad, ¿no? Y luego es verdad que igual en fases de partido, si hubiéramos tenido un poquito más el balón, lo hubiéramos dominado un poco más, pero aún así las ocasiones han sido nuestras. Ellos han tirado solo un tiro a puerta y matando ese 0-2 hubiera sido ya pues cambiar el partido y ganarlo. Totalmente, al final hemos venido en un campo de un equipo que el año pasado estaba acostumbrado a ganar prácticamente todos los partidos, que quedó arriba, que era muy dominante del juego, y aún así hemos merecido ganar por ocasiones, y al final pues bueno, no ha podido ser, pero bueno, sumamos un punto y ahora hay que hacerlo bueno en casa, hacer que la Cartuja sea un fortín. Tengo muchas ganas de volver con la afición que está con nosotros, ahora al final del partido también aplaudiendo y estando de pie, y bueno, la verdad que es un orgullo cuando hay comunión entre afición y equipo, y todo pasa porque nosotros nos dejamos todo en el campo. Creo que lo hemos dejado todo, y ese es un paso bueno para que sea un gran año. Totalmente, al final creo que no hay que mirar más que el partido que viene, que es el de casa, ir a por todas. La experiencia me dice aquí en el Betis que hay que mirar solo el partido que viene, centrarse en el ahora, que eso es lo que nos hace pues ir sumando puntos, sumar ojalá de 3 y ir a ganar el partido que venga, que es lo que el Betis pues quiere. El Betis es lo que también merece, y querer estar ahí arriba, que es lo que queremos. Esas eran las palabras de Marc Bartra, y también atendió a los compañeros Sergi Altimira, que pudo ser titular, que cuajó un gran encuentro a pesar de que se perdió 2 entrenamientos durante la semana por un golpe, por unas molestias musculares, y decía esto al finalizar el partido. Sí, está claro, un punto muy agridulce, tal como habíamos empezado el partido, y bueno, creo que en la segunda parte hemos perdonado para ocasiones para meter el segundo y tener más tranquilidad, y bueno, al final ellos han buscado el gol en la segunda parte, han volcado más gente, y al final pues como he dicho, un empate muy agridulce. Sí, está claro, hemos tenido un par o 3 claras en la segunda parte. Yo creo que tenemos que afinar la puntería ahí, porque al final, bueno, fuera de casa es muy importante cuanto antes dejar el partido ya bien encarrilado, y bueno, para eso está la primera jornada también, para mejorar. Bueno, sí, yo intento ayudar al equipo siempre que me toque jugar. La verdad que he hecho, tanto yo como todos los servicios médicos durante la semana, le hemos dado todo para llegar hoy, del golpe que tuve en el Sorio contra el Como, y bueno, contento del partido de hoy, que he podido ayudar al equipo, y bueno, pero bueno, como he dicho, agridulce por no ganar el partido y los 3 puntos. Sí, está claro, a ver el nuevo estadio, la nueva casa verde y blanca, y estoy seguro que habrá un buen ambiente. Buen ambiente espera Altimira en el partido del Betis del próximo viernes, primer encuentro del Real Betis Balompié en la Cartuja, con todo lo que eso conlleva, totalmente novedoso para el equipo, para la plantilla, para la afición, por supuesto, muy pendientes del tema de los accesos, y también muy pendientes de las obras del Villamarín, porque ya hemos visto en los últimos días algunas grúas retirando placas importantes y partes importantes de esa grada de preferencia. De momento nos dicen en el club que no hay fecha exacta para la demolición de la grada, que no debe demorarse demasiado, y eso esperemos que ocurra, porque si no las obras se van a retrasar, y estar en la Cartuja pues es un lío importante para el público verde y blanco. Nosotros ahora lo que vamos a hacer, cuando faltan 26 minutos para las 2 de la tarde, es echarle un vistazo a la prensa, lo que publican nuestros compañeros, de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. Comenzamos el repaso a prensa con la página web del diario Marca, marca.com, sobre el Real Betis Balompié. Ruibal a la espera de Anthony, y las palabras de Pellegrini: estoy más que contento con el juego del equipo. Sobre el Sevilla, en marca.com, Badé a punto de cerrar su traspaso al Bayer Leverkusen.
En muchodeporte.com publican los compañeros ese podcast del Elche Betis con el titular Perdona y lo paga, sobre el Sevilla. Sevilla y Leverkusen ultiman el traspaso de Badé. En el desmarque, Sevilla y Leverkusen ultiman el traspaso de Loïc Badé por 30 millones de euros. Sobre el Real Betis Balompié, Sergi Altimira, un nuevo activo para el Betis. En el Diario de Sevilla podemos leer lo siguiente: avance definitivo entre el Sevilla y Loïc Badé por 30 millones de euros con las variables incluidas. Sobre el Real Betis Balompié, el Betis saca una camiseta homenaje con los nombres de los pueblos de Sevilla. Y por último, en orgullodenervión.com, los compañeros de ABC, el Leverkusen sube su oferta por Badé por encima de los 30 kilos y el acuerdo con el Sevilla está al caer. Y en alfinaldelapalmera.com, Aitor y Bartra coinciden, merecimos ganar por las ocasiones generadas. Radio Marca. Mientras el mundo cambia, tú lideras el cambio con las baterías de Social Energy. Adelántate al verano y únete a la revolución. Controlarás tu propia energía. Consigue hasta 3.000 euros de descuento en tu instalación con 10 años de garantía y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Hola, soy Yanela Clavo, encargada de traer a los mejores expertos de salud a Radio Marca, como lo oyes. A los mejores los vas a escuchar todos los sábados a las 11 en Cuídate. Consejos, alimentación, deportes, lesiones y absolutamente todo lo que tienes que saber para estar en forma. Toma nota y cuídate. Espera, a ver, ¿qué dices? Que este verano en Radio Marca no descansamos. Te damos todo el deporte. Nations League, Mundial de Clubes. ¿Y por qué estabas amordazado? Porque tienen miedo a que pidamos vacaciones. Con tanto lío. No me extraña. Radio Marca. Este verano te seguimos contando el deporte. ¡Me voy! Estemos quienes estemos. ¿Tú también te vas de vacaciones? ¡Que no cuente Raúl Fuentes! Disculpe, ¿me haría un sitio aquí para poner la sombrilla? Gracias, es usted muy amable. Es impuntual, es desorganizada. A propósito, no es ese nuestro problema. Me pone de los nervios, pero caray, ya la conocerán. Es adorable. La Claqueta, más de 35 años amando al cine. La Claqueta, domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca. Radio Marca. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. Continuamos en directo Marca Sevilla hasta las 2 de la tarde. Como ya os hemos contado, el horario de verano durante las 3 primeras semanas de la programación, las 3 primeras jornadas, luego el parón de selecciones del fin de semana del 5-6 de septiembre, y ya volveremos el lunes 8 con el horario habitual, con la programación de 2 horas, de 1 a 3, y por la tarde también con Marcador Sevilla para ofreceros el resumen de la jornada y por supuesto con todos los partidos a nivel nacional que os vamos a contar, tanto Agustín Varela como servidor, durante la presente temporada. Tenemos que hablar también del Sevilla, después de ese debut ante el Athletic Club de Bilbao que dejó buena imagen, sobre todo en la segunda parte, y mala imagen en la primera. Un debut que evidenció las carencias que tiene el Sevilla en la plantilla y que necesita cuanto antes refuerzos de calidad para ser competitivo durante la presente temporada y no pasar los apuros que pasó el año pasado. Y el nombre propio del día de hoy es el de Loïc Badé. Llevamos hablando todo el verano de las ventas de Juanlu, Badé y Luque Bacchio. Son 3 ventas que entraban dentro de lo previsto para el club y para los jugadores.
Y es cierto que en el caso de Loic Badé, el futbolista era bastante ambicioso a la hora de elegir destino. Es decir, Badé no se iba a marchar solamente por dinero, sino que estaba esperando una oferta interesante al margen de lo económico también en el proyecto deportivo. Es un futbolista que quería dar un salto, marcharse a un equipo que compitiera por cosas importantes y también que le garantizaran, en la medida de lo posible, tener minutos, ser titular, porque quiere estar con Francia en el Mundial del próximo año. Esa oferta ha llegado, ese club ha llegado, es el Bayer Leverkusen, y lo que faltaba también, al margen de convencer al futbolista en la oferta económica y la propuesta deportiva, que ya estaba más o menos encauzado, era llegar a un acuerdo entre los clubes. La primera oferta del Sevilla no alcanzaba los 25 millones de euros. La primera oferta del Leverkusen, mejor dicho, al Sevilla. El Sevilla pretendía, o al menos es lo que pidió, en una primera toma de contacto en la negociación, alcanzar los 35 kilos. Eso es lo que le dijeron al Leverkusen. Luego lo que manejaba el Sevilla off the record era que si la oferta llegaba a los 30 kilos se iba a cerrar el acuerdo. Por tanto, si uno ofrece 25 y otro pide 35, lo normal era llegar a un término intermedio, y ese término intermedio pues se ha alcanzado en las últimas horas. Ayer lunes hubo negociaciones, avanzaron, conversaciones durante todo el día, y finalmente el Bayer Leverkusen ha presentado una oferta que entre fijos y variables se va un pelín por encima de los 30 millones de euros. Por tanto, esto está prácticamente encauzado. Si no ocurre nada raro, en las próximas horas, en los próximos días, Badé va a viajar a la ciudad alemana y se va a convertir en nuevo fichaje del Bayer Leverkusen. Una venta muy importante porque el jugador le costó al Sevilla 12 kilos, una venta que va a generar plusvalía y que al Sevilla le va a permitir, en primer lugar, inscribir a los futbolistas que todavía no están inscritos, es decir, Rubén Vargas y los 3 fichajes, Suazo, Alfon y Blasco Dimos, y sobre todo acudir al mercado. Es una oferta económicamente irrechazable para el Sevilla por la situación que atraviesa el club hispalense, pero es una operación, un movimiento que va a dejar una merma muy importante a la plantilla. Si ya el Sevilla tiene una defensa cogida con alfileres, una defensa muy blandita para competir en Primera División, la marcha de su mejor futbolista va a provocar que la defensa para el próximo lunes en el partido del Getafe pues vaya a ser todavía peor. Y eso que Badé no podía contar porque tenía un problema en el sóleo que de momento no le permitía entrenar con los compañeros. Con la marcha de Badé, la defensa del Sevilla queda formada por Quique Salas, que es un chaval que lleva poco tiempo en primera, Marcao, que es un futbolista que le gusta al entrenador, pero que ya hemos visto en las 2 temporadas anteriores que su físico no le permite competir en la élite, Castrín, que es un chaval con dorsal y con ficha del filial, y Nianzú, que ni está ni se le espera. Por tanto, con la marcha de Badé, Sevilla necesita urgentemente incorporar a 2 centrales. Uno, titularísimo, un central que venga a ser el mejor central de la plantilla, y luego un buen central para competir la posición con Quique Salas. Y a partir de ahí, pues ya sabrá el club si apuesta por Marcao o a Castrín lo va alternando entre primer equipo y segundo equipo como alternativa, pero no ni mucho menos dejándole la responsabilidad al chaval, un chaval que acaba de debutar en Primera División. Y luego, el asunto de los laterales. Está compitiendo el Sevilla con Carmona y Juanlu por la derecha. Juanlu, que es un futbolista que a veces actúa como interior y que no es un lateral puro y que además tiene pie y medio en el Nápoles. Por tanto, el Sevilla tiene que acudir al mercado para fichar un lateral derecho titular, porque Carmona está a un nivel muy bajo, y el lateral zurdo, donde tiene a Suazo, que sí viene para ser titular, y Adrià Pedrosa, que es verdad que viene ocupando esa posición en los últimos años porque, entre otras cosas, no tenía competencia, pero es un futbolista que no le ha terminado de entrar por el ojo a Matías Almeida. Por tanto, el Sevilla necesita reforzar el lateral zurdo y dar salida a un Adrià Pedrosa, que si se queda va a contar, porque no tiene otro, pero entiende el entrenador que es mejor que se busque un acomodo y encontrar un lateral izquierdo de un perfil distinto. Esos son los movimientos que tiene el Sevilla ahora mismo encima de la mesa, más allá de firmar a un centrocampista creativo, y ya veremos qué ocurre en la delantera. Así que, con la situación actual del Sevilla, muy pendientes de las próximas horas para ver si se termina de hacer oficial ese acuerdo entre Leverkusen y Loic Badé para el fichaje del central francés. Nosotros lo que hacemos ahora es dar espacio también a los oyentes y escuchar notas de audio que nos han ido llegando durante la mañana al 660 50 5709. Hola, buenas tardes, Radio Marca. Aquí José Alarcón, sevillista. Pues nada, lo primero, alegrarme de que estéis otra vez aquí con nosotros y, bueno, que tengamos toda una buena temporada y disfrutemos mucho, ¿no?, de este deporte que nos gusta tanto y de nuestras aficiones.
Y lo segundo, quería comentar de que ya he estado escuchando a algún oyente de que, bueno, empiezan a quejarse muy prontito este año de que lo del penalti injusto que nos pitaron, que él lo vio muy claro, bueno, estupendo, es normal. Y que nada, y recordando a la prensa de que a ellos los castigáis mucho cuando no pueden inscribir a sus jugadores. Eterno complejo de inferioridad, no hay otra. Pero bueno, nada, un abrazo a todos y gracias por informar. Buenas noches, Radio Marca. Cuando no se hacen los deberes y cuando se está todo el verano mareando la perdiz, ingresando y sortando mucho menos de lo que se ingresa, en futbolistas pues pasa lo que pasa esta noche en Elche, que el Betis lo ha perdido porque es el Elche. Contra cualquier otro rival hubiera perdido el partido. No se puede tener menos calidad, menos vergüenza competitiva, no se puede ser tan indolente, no se puede ser tan poco ganador, no se puede tener tantas carencias. ¿Usted cree que es serio que en el Betis juegue Artimira y Fornals, sobre todo en el pivote? Un futbolista sin físico para jugar en el medio centro y sin garra para jugar ahí. Y Ricardo jugando, y el Chimi en plantilla, y Bacambo en plantilla, y Bellerín en plantilla. Señores, faltan muchas salidas y muchas entradas, y mucha vergüenza torera y competitiva que no tienen los futbolistas. Recta final de Directo Marca Sevilla, cerca de llegar a las 2 de la tarde, y ya decíamos en la portada que hoy, como hacemos habitualmente cada martes, tenemos que hablar de baloncesto. Y para hablar de baloncesto hay que cambiar el tono porque, desgraciadamente, da la sensación de que Sevilla se va a quedar sin equipo de baloncesto en la élite. Cuando hablo de la élite me refiero, obviamente, a la primera o a la segunda categoría del baloncesto nacional. Ha sido un verano con mucho movimiento, porque si recuerdan, el Betis Baloncesto, ya llamado Baloncesto Sevilla porque cambió de nombre, había conseguido en las canchas, que es lo importante, el ascenso de categoría para jugar en ACB. Finalmente no cumplía los requisitos de la Liga Endesa para poder ser inscritos. El equipo no se inscribió en la segunda categoría, confiando, tirando un órdago su dueño para intentar jugar en ACB, reclamando judicialmente. Finalmente no se le concedieron esas medidas cautelares y se encuentra en una situación, un terreno de nadie que, desgraciadamente, no sé si coincidirá conmigo nuestro siguiente protagonista, tiene toda la pinta de que va a terminar abocado a la disolución del equipo y de la entidad. Y para hablar de baloncesto, pues siempre me gusta llamar y recurrir a una de las personas que mejor domina este deporte aquí en Sevilla, que mejor lo cuenta, y me atrevería a decir que también más lo sufre, porque lleva muchísimos años cubriendo a este equipo desde que era el Caja San Fernando, y no es otro que mi amigo José Antonio Jiménez, de muchodeporte.com. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, no sé si tú también, al margen de como periodista, como trabajador, también lo sufres como aficionado al baloncesto, porque llevas muchísimos años cubriendo a este equipo, ¿no? Sí, la verdad que, como tú dices, ¿no? Uno en este sentido lo siente por partida doble, ¿no? Primero por el ámbito profesional, porque va a ser un equipo al que, desgraciadamente, salvo milagro, no vamos a cubrir. Y segundo, evidentemente, el sentimental, ¿no? Mucho tiempo, muchos recuerdos, muchas vivencias, y la verdad que de la noche a la mañana el equipo, como tú has comentado, se ganara el derecho a jugar en la Liga ACB, Liga Endesa, se la ganó en la cancha porque fue el mejor de la Final Four, a prácticamente en 15 días estar abocado a la desaparición, pues la verdad que esto es una película de terror que ni el guionista más rebuscado hubiese sido capaz de elaborar, ¿no? La verdad que, bueno, ahora hablaremos, pero han sido 15 días dramáticos que empezaron con una alegría. Recordamos todos cómo fue el equipo del ayuntamiento a ser recibido por las instituciones para celebrar el ascenso, y día que pasaba noticias más negativas, hasta que, desgraciadamente, la semana pasada ya la vía judicial prácticamente sentenció a un club que, como tú has comentado, nació fue en el 87, ¿no? 37 años de vida, ¿no? Se dice pronto, ¿no? Sí, obviamente se pueden buscar todo tipo de responsables. El último responsable es el grupo inversor o la empresa que adquirió el equipo hace apenas un año. Obviamente el Betis tiene también una parte muy importante de culpa, porque
compró al equipo, pero realmente nunca ha apostado por él, e incluso con este par de ventas no ha tenido muy en cuenta a quién se lo vendía. Ya lo vimos lo que ocurrió con el Grupo Soy y el Grupo Mexicano, que finalmente vimos lo que ocurrió también con su CEO. Tampoco ha tenido el apoyo real de las instituciones en Sevilla. Es un tema muy, muy delicado, porque aquí es una ciudad que se vuelca con el fútbol y con otros deportes le cuesta mucho tener ese tirón. Bueno, por contarlo un poquito también en orden cronológico, después de ese ascenso en lo deportivo, ¿qué es lo que ha ocurrido para llegar a esta situación? Porque el presidente del club lo apostó todo a jugar en Liga Endesa, en ACB. Al final no se dieron los requisitos, no cumplió los requisitos y claro, es que no se había inscrito tampoco en Primera FEP. Mira, todo el tema, aunque evidentemente todo salta con la obligación de presentar una documentación que valide la ACB para que ese ascenso deportivo se convierta en un ascenso administrativo, aquí ya había, digamos, rumores de que la cosa no iba bien, ¿no? Los jugadores realmente no han tenido, digamos, un problema de cobro en toda la temporada, pero ya había algún trabajador, algunos en plural, que tenían algún problema, algún retraso, pero bueno, al final lo deportivo lo tapaba absolutamente todo, hasta que evidentemente todo esto estalla cuando la ACB pide, como te decía, una documentación que hay que cumplir. Y esa documentación, evidentemente, el club no la ha solventado, ¿no? Una serie de deudas que decía el Pedro Fernández que no existían, pero evidentemente la auditoría de la ACB decía que sí. El tira y afloja. Llegó el momento que, no sé muy bien cómo, en Granada se enteran de que el Betis, ya no Betis, Baloncesto Sevilla, no iba a cumplir el requisito burocrático de esa auditoría necesaria. Y el rumor empieza a crecer, hasta que definitivamente la ACB dice que esos papeles presentados por el Baloncesto Sevilla no pasan el corte. Te digo, es una cosa que más o menos se podía intuir, porque ese hombre ya en verano recortó la cantera, apostó únicamente a que el primer equipo subiera a la Liga ACB, cosa que no hay que negarlo, en la cancha se consiguió, pero a costa de, y ese a costa de, pues evidentemente no ha sido capaz de superar este trámite que parecía sencillo, porque últimamente no, bueno, la ACB no había dejado atrás a ningún equipo, pero que en esa ocasión, incluso con avisos previos de la ACB, claro, diciéndole esto se puede solucionar así, esto se puede solucionar de tal forma, hasta que desgraciadamente, bueno, pues no se pudo solventar y el equipo, como hemos comentado hace un momentillo, pues salvo milagro o salvo que algo raro ocurra, que parece que no, pues está en el desgraciado proceso de liquidación, ¿no? Lo de no inscribir, el hecho de no inscribir al equipo en Primera FEP, más que una imprudencia, yo creo que es una declaración de intenciones, ¿no? Pedro Fernández tenía claro que el equipo o se quedaba en Liga Endesa, en ACB, o a él no le interesaba tener un equipo de baloncesto en Sevilla en la segunda categoría, porque además lleva todo el año a malas con el ayuntamiento, reclamando unas ayudas, unas subvenciones que decía el ayuntamiento que no le podía dar, también por las deudas que tenía el club de etapas anteriores. Yo creo que era una clara declaración de intenciones, ¿no? Este señor o tenía el equipo en la primera categoría, que es verdad que lo había conseguido deportivamente en la cancha, o no le interesaba tener al baloncesto aquí en Sevilla. El tema es que cuando él presenta la documentación en base a un presupuesto, él consigue, tanto del ayuntamiento como de la Diputación, una serie de cantidades que estaban, digamos, sujetas a que el equipo jugase en ACB. Ajá. Si el equipo jugaba en Primera Federación, pues esas cantidades o no existían o eran muy pequeñas. Él ha comentado en una entrevista que le concedió a Sergio Ávila para decir hace poco tiempo que el equipo no lo inscribía porque sabía que le costaba el dinero a él. Entonces, claro, él decía, mira, para que me cueste el dinero a mí, prefiero no escribirlo. Entonces, claro, ese dinero que las instituciones le habían prometido y que había, digamos, un acuerdo tácito más o menos claro de que si el equipo subía y jugaba en la ACB, pues ese dinero sí repercutía en el presupuesto de la temporada que viene, pues esas cantidades pactadas y, digamos, habladas en este caso, pues no serían reales porque las instituciones le dejaron claro que había dinero en el caso de que el equipo subiera. Que el equipo se mantenía en Primera Federación, pues el dinero, evidentemente, y el presupuesto, todo tendría que correr del bolsillo de este hombre. Para explicarle al oyente que ande un poco perdido o al aficionado al baloncesto, la situación actual, ¿cuál es y cuál es la hoja de ruta a corto plazo? Porque con el equipo sin inscribir en Primera FEP, con este señor loco por liquidar el club, ¿cuál es
deben ser los siguientes plazos, porque es verdad que todavía había cierto margen para recurrir a la Audiencia Provincial de Barcelona, si no me equivoco, en una instancia judicial superior. Pues mira, vamos a empezar por arriba, ¿no? Los jugadores que tenían contrato en vigor, a los que renovó cuando se consiguió el ascenso, pues mira, poco a poco están encontrando acomodo, ¿no? El último fue Hughes, que lo firmó Girona, y hace un par de días se supo también que el entrenador, que Gonzalo García de Vitoria, formaba parte del cuerpo técnico del Zaragoza en ACB, ¿no? Entonces, evidentemente, plantilla del primer equipo no hay. David Gómez, que fue campeón del mundo junior, ayer se supo que iba a estar en Estados Unidos en la Universidad de Charlotte. Entonces, evidentemente, plantilla del primer equipo no hay. Cantera no hay, porque al, digamos, él romper de manera unilateral el acuerdo que tenía con el Betis, los equipos que había de cantera pues han dejado de existir, ¿no? El equipo que era el filial no se inscribió porque pensaba que si el equipo acababa jugando en ACB acabaría participando en la Liga Sub-22 que se ha, digamos, fundado esta temporada. El filial tampoco está inscrito en ninguna categoría, claro. El primer equipo no está inscrito en ninguna categoría y claro, evidentemente los plazos están cerrados, los calendarios están en la calle, los jugadores del primer equipo poco a poco están encontrando acomodo, entonces claro, pues evidentemente pues lo lógico es que este hombre o presente un concurso de acreedores o presente una liquidación de manera mercantil, pero claro, es lo que hemos hablado muchas veces a nivel interno. El problema no son los jugadores o Gonzalo García de Vitoria, que van a encontrar acomodo, de hecho lo están encontrando. El problema son los trabajadores del club que llevan muchísimo tiempo en la entidad, el caso del delegado de Curro, de Rocky Jarana, mucha gente que ahora tiene la incertidumbre de saber esas indemnizaciones, ¿quién las va a pagar? Claro, porque si la empresa se liquida es complicado. Claro, ¿no? claro. Lo puedes recurrir judicialmente, pero obviamente esto se dilata o se demora muchísimo en el tiempo. Evidentemente el futuro del Club Baloncesto Sevilla o antiguo Betis Baloncesto esta es una crónica de una muerte anunciada. Y mira, y como has comentado tú, evidentemente, bueno, ya sería para otro debate y para otro programa. Al Betis se le pueden achacar muchas cosas negativas, pero claro, el año pasado, por ejemplo, cuando los mexicanos dieron la espantada, pues al final fue el Betis el que tuvo que pagar esas cantidades que los mexicanos no pagaron. Pero este año no está el Betis ya detrás, porque este hombre, en pleno proceso de presentación de documentación a la Liga ACB, pues rompió unilateralmente un acuerdo, un contrato de 5 años de vigencia hasta el 2029, y claro, ya mismo el Betis, por mucho que quiera ayudar, es que realmente no tiene ninguna vinculación con esta entidad. Claro. El Betis ahora mismo no puede decir, bueno, pues si hay que pagar, me lo invento, 100.000 euros de indemnizaciones las pago yo, pero es que el Betis no puede hacerlo porque es que ahora mismo entre este equipo y el Betis no hay ninguna vinculación. No hay ningún vínculo porque se rompió el contrato de forma unilateral, claro. Como tú dices. Vamos a tener mucho tiempo durante la temporada para analizar también todas las partes de responsabilidad del Betis, porque el proyecto del Betis multidisciplinar también es para sentarse tranquilamente y analizar la apuesta y en lo que ha quedado todo. Te hago la última, porque obviamente aquí sigue habiendo afición al baloncesto. Está el proyecto del Insolar Caja 87, que el año pasado lo hizo bien y que parece al menos un proyecto serio y afianzado. ¿Hasta qué punto le puede venir bien al Caja 87 este asunto también, por ejemplo, ¿no? Con la ayuda de instituciones como la Fundación Cajasol? Evidentemente, pues se va a convertir en el primer equipo a nivel masculino del baloncesto sevillano, pero también te quiero decir una cosa que hemos comentado estos días, ¿no? Esto le va a suponer muchísima presión porque ya es que tiene la obligación de subir, ya no es de pelear por el ascenso. Claro. Es que al final estamos hablando de un equipo que tiene una masa social notable, muy elevada, porque evidentemente se convierte ya el año pasado lo era y este año ya es completamente el heredero del Caja San Fernando. Evidentemente la gente quiere ver a su equipo lo más cercano a la élite posible y lo más cercano de momento es estar la temporada que viene en la primera federación. Entonces, está muy bien porque va a tener mucha masa social. Si el año pasado el pabellón casi se llenaba, este año va a estar completamente, digamos, con una asistencia bastante notable, pero claro, eso le va a suponer a la entidad de los hermanos Crespo una presión añadida porque es que tiene que, como diría que él, tiene que subir sí o sí, porque claro, aquí está muy bien que la gente sea del Insolar Caja 87, pero tú y yo que llevamos mucho tiempo en esto, sabemos que la gente está con el equipo mientras está arriba, ¿no? Claro. En segunda federación, la gente el año pasado, vale, este año, un segundo año también. Pero yo no me imagino un tercer año, un equipo en la tercera categoría del baloncesto español,
cuando aquí hemos visto Copas del Rey, Supercopas, Claro. competiciones europeas. Entonces, claro, al final la gente lo que quiere es ver a su equipo arriba. La gente te va a pedir ver el año que viene a los equipos de Burgos, a Fuenlabrada, Claro, Estudiantes, claro. a Guipúzcoa, y el año siguiente, Claro. si puede ser, ver aquí al Madrid y al Barcelona, que obviamente Evidentemente. se tiene mucho apego por los clubes, pero a la gente le gusta disfrutar también del deporte y para eso hay que tener rivales de entidad. Pues iremos hablando tranquilamente, amigos, durante toda la temporada, porque evidentemente pinta muy negro el futuro del Baloncesto Sevilla. Tenemos por suerte el proyecto del Caja 87 y habrá que centrarse también en este tema y hablar un poco más de lo deportivo en las próximas semanas. Te dejo que sigas disfrutando de tus vacaciones, te doy las gracias y te mando un abrazo. Igualmente, gracias. Con baloncesto llegamos al final del programa. En el día de hoy, martes 19 de agosto, sigue la programación a nivel nacional con Directo Marca, con Rafa Saoquillo, luego la pizarra de Quintana, marcador con López y Herraiz, hoy con el partido también del debut del Real Madrid en la Liga. En definitiva, no dejen de escuchar la radio, no dejen de escuchar Radio Marca, y mañana volvemos como siempre en este horario de verano de 1 a 2 de la tarde en Directo Marca Sevilla. Gracias por estar ahí, un saludo, adiós. Radio Marca, el deporte que se vive.